Bienvenido. Y qué desafío enorme que tengo hoy en esta conversación con vos. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu forma de abordar o tu secreto tal vez? Porque has estado en misiones en diferentes países, con diferentes culturas, en Colombia, con la FARC, en Sri Lanka, en India, en los Estados Unidos, en Irak. Entonces, ¿cómo procedes con estas diferentes comunidades para abordarlas y para interactuar con ellas? Bueno, lo primero, empezás a sentir que sos una persona global, que le perteneces al mundo, que es el único mundo. Y mi concepto siempre es que la raza humana entera es una única familia. Entonces, cuando hay un sentido de pertenencia, no se vuelve difícil conectar. Y luego, cuando no tenés ningún tipo de prejuicio o barrera o límite que ponga sobre vos mismo, entre vos y los demás, entonces la comunicación se vuelve mucho más fácil. La comunicación se vuelve más fácil, pero por supuesto que hay un primer paso. Danos un ejemplo, por ejemplo, cuando estás hablando con la FARC y con el gobierno de Colombia, ¿cómo los abordaste? Seguro que leíste mucho acerca de la situación del país, pero ¿cómo procedes? ¿Sabes? Siempre hay desafíos. Cuando primero me vieron, dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con esta persona espiritual, religiosa, nosotros creemos y listo, no podemos tener diálogo, ya se terminó la conversación. Pero luego, despacito, en las horas que siguieron, se les dio algo de curiosidad. Y yo les dije, yo les entiendo su punto de vista. Sé que ustedes también son víctimas, que no están divirtiéndose en el bosque luchando por una causa, pero tomemos la no violencia como nuestro principio guía. ¿Por qué no hacemos esto? Entonces cuando les hablé, comenzaron a darse vuelta, hubo un cambio visible. Y los diálogos siguieron durante 3 días y luego fueron a la conferencia de prensa de La Habana y ellos avisaron que iban a adoptar el principio gandhiano de la no violencia. Entonces creo que hay esa humanidad en todos y que simplemente necesita construirse esa confianza. Necesitas construir esos puentes. Yo creo que eso es muy importante. La razón para cualquier conflicto es que se quiebra la confianza. Y como persona neutral, siempre puedes construirlo. Entonces es muy importante para cualquiera que quiera mediar, mantener la neutralidad. No tomar un lado, una posición, un partido. Y decís que después de 3 días dieron la conferencia de prensa. Entonces, esos 3 días, ¿cómo interactuaste con ellos? ¿Qué les dijiste? Y bueno, yo hablaba y les decía que yo los comprendo, lo que predican, y que ellos habían perdido muchos de sus pares y que ellos querían traer justicia social. Y la meditación ayuda. Hice una meditación guiada con ellos de 20 minutos y eso calma la mente. Entonces cuando nuestra mente se calma, nos volvemos en mejores oyentes. Somos capaces de escuchar mejor, de pensar mejor, de percibir mejor, de expresar. Entonces hicimos una meditación y les expliqué el principio de no violencia. Y todos se derritieron, son buenos seres humanos, yo puedo ver la bondad. Y luego hicimos un ejercicio de perdón, seguro que has escuchado. Trajimos a las víctimas enfrente de ellos y ellos pidieron perdón. Y eso es un momento muy movilizante. Lo mismo en Kashmir, también lo hicimos. Había militantes cuyas familias estaban ahí y los familiares de las víctimas del terrorismo los juntamos.
Y cuando se encontraron cara a cara uno con el otro, al principio hubo llama, había tanto enojo, pero luego se aplacó. Estábamos ahí nosotros para aplacar un poquito el fuego y fue una experiencia tan movilizante. Pudieron perdonarse unos a otros, se abrazaron unos a otros, comprendieron los valores humanos, de la compasión, que es más importante que el odio, y ojo por ojo, esa actitud. Pero antes de reunirlos, ¿cómo los convenciste para que acepten juntarse con vos? Y él contesta, él es mi secreto. Eso es lo que hicimos. Hablamos con ellos de lo que sea, que era interesante. Ellos estaban listos para encontrarse conmigo, pero no sabían que el otro partido también iba a venir. Y cuando vinieron, surgió todos los malos entendidos, entonces todo eso se fue yendo y lo que surgió fue la humanidad. Y con Irak también estabas activo en Irak. Sí, en Irak también hice esto. Cuando estaba en Irak, en Bagdad, tenían una zona verde y no me dejaban ir a la zona roja. Y yo le dije, yo no estoy acá para estar solo en la fortaleza de seguridad, yo también quiero ir a la zona roja. Y ellos me dijeron, bueno, pues eso lo haces a tu propio riesgo, porque hubo una bomba la otra semana, entonces no te vamos a dejar ir, pero yo les pedí por favor que me den una oportunidad. Entonces fuimos ahí y me senté con la gente ahí y hablé con ellos. ¿Sabes qué? Hizo una diferencia. Cuando vas con un abordaje humano, son todos humanos y escuchan. Y es importante saber que alguien está ahí para escucharlos a ellos, para escuchar su realidad, sí, para escuchar. Cada uno tiene su propia percepción, su propio concepto de lo que es la verdad en ellos. Tienen su propia realidad. Y entonces, cuando nosotros somos neutrales, podemos hablar con ellos, tener diálogo y les damos y les comprendemos lo que predican. Y entonces están abiertos al diálogo. Yo estoy muy de acuerdo con empezar el diálogo. Y cuando sea que suceda un diálogo, a mí me gusta ser parte, estar ahí. Entonces, cuando eso se está por quebrar, yo puedo entrar ahí en juego y aplacar un poco el fuego para que la comunicación pueda continuar, como una prevención. Me imagino que algunas situaciones pueden ser inclusive peligrosas, entonces hay muchos conflictos hoy en día en el mundo. Entonces, ¿vos cómo elegís y cuándo decidís involucrarte? ¿Cuándo decidís entrar? ¿Sabes? Cuando hay un conflicto, es un instinto muy natural en mí que simplemente no quiero esperar a que alguien me invite, quiero entrar en juego, pero hay algunos lugares en los que no te puedes meter. Ahora, en este conflicto entre Rusia y Ucrania me gustaría mucho ser parte y ver cómo podemos salvaguardar las charlas que suceden. Muchas veces han tratado 2 o 3 veces, pero se quiebra la conversación. Entonces, creo que tenemos esta visión de que somos un planeta humano, una raza humana. Y esto es lo más importante, ver la vida desde una perspectiva más amplia. Eso abre las mentes y los corazones de la persona. Esa es mi experiencia. Pero mencionaste esto de Ucrania. ¿Pedirías de tener una posibilidad de ir ahí? ¿O cómo procedes? Sí, yo estoy preguntando. Estoy ya preguntando, pidiendo ser parte de su diálogo. Cuando hablen uno con el otro, si yo puedo, simplemente puedo estar ahí de observador, si puedo hacer algo ahí y contribuir
para aplacar el fuego y dar una mejor comprensión, una perspectiva más amplia, me encantaría hacerlo. Y puede que parezca una teoría utópica, pero así también fue con la FARC en Kashmir o con otros lugares. Y ahora realmente pienso que hay una posibilidad de juntar a las personas, hacerlos que comprendan, entender las consecuencias de una guerra y del desastre. Las personas con las que te encontrás aprenden mucho con las charlas con vos. ¿Y vos qué es lo que aprendes de esas experiencias cada vez? Cada vez me sorprende cómo la comunicación se quiebra en el mundo a cada rato sobre cosas pequeñas e intereses pequeños y personales, y cómo las personas están correctos en su propia forma, en su propia lógica. Si escuchas un partido vas a escuchar que tienen total razón, y escuchas al otro partido y vas a encontrar que ellos también tienen razón, están en lo correcto. Entonces hacerlos encontrarse, que ya se reúnan, es un desafío, que se encuentren en cierto punto. Y eso lo puedes hacer cuando tenés claridad en tu mente. Esto significa que en este mundo violento de hoy en día, la no violencia también tiene un rol que jugar. Sí, absolutamente. La no violencia es la forma de avanzar. Y únicamente traerá el resultado deseado de autosuficiencia, de libertad. Si siempre tenés este concepto en vos, desde niño, ¿cómo hiciste para paso a paso llegar a este lugar? ¿Sabés? Cuando yo era un niño, mi maestro que me enseñó básicamente el alfabeto era alguien que había estado con Mahatma Gandhi. Y luego mi instructor de los Vedas había vivido durante 40 años con Mahatma Gandhi. Y todos nos contaban, ellos nos contaban estas historias acerca de Mahatma Gandhi y cómo él manejaba las situaciones. Entonces fue muy inspirador. Son anécdotas muy inspiradoras con las que crecimos escuchándolas. Entonces diría también que en esos días la sociedad estaba tan engranada, bien acerca de estos valores de no violencia, de compasión, de poner a los demás por encima y no la propia asertividad, lo propio por encima. Estas eran todas virtudes y parte de la cultura en ese momento. Y por supuesto, nos estamos alejando hoy en día de esos valores, bastante. Pero esos son los valores con los que crecimos. Entonces, es simplemente mi naturaleza. Y trabajas también con jóvenes, ¿verdad? En India y en otros países, ¿verdad? Sí, sí. Estamos trabajando con los jóvenes ofensores y con los gobiernos, con muchos jóvenes, para entrenarlos, para rehabilitarlos. Hemos hecho hace poquito algunos 3.000 de personas en México y también en Sudamérica, en muchos lugares. Y el trabajo en las cárceles es algo que hemos estado haciendo alrededor del mundo. ¿Sabés que veo dentro de cada culpable hay una víctima que está llorando por ayuda? Y lo estamos haciendo también en Dinamarca, en Noruega, en Argentina, en Brasil. Y en toda esta presencia vas a encontrar nuestros cursos sucediendo. Y en los Estados Unidos también. Trabajar con las tropas. Sí, hay un programa que se llama Bienvenido a Casa, que trabajan con las tropas. Y con 600 tropas que han vuelto de Afgan y de la guerra de Irak, ellos tenían este síndrome post-trauma y piensan todos los días e intentan suicidarse, piensan en suicidio. Entonces hacemos este programa de bienvenida, de Bienvenidos a Casa, se llama el programa,
y para prevenir estas tendencias suicidas. ¿Y qué es para vos el principal elemento para ayudar a las personas no a suicidarse, a que no se suiciden y sigan creyendo en la vida? ¿Sabes? Acá es donde intervienen las técnicas de respiración. No puedes trabajar directamente con la mente. O bien tenés que tomar tabletas, tenés que tomar pastillas o la respiración. La respiración está muy conectada con nuestras emociones. En las escuelas de teatro te dicen cuando tenés que expresar cierta emoción, tenés que respirar de diferente manera. Entonces acá les enseñamos ciertos ejercicios de respiración para que puedan manejar su mente, para que puedan salir de la depresión, de las tendencias suicidas y de sentirse mal, especialmente luego de esta pandemia. Por todos lados en el mundo, todas las profesiones de la salud estaban absolutamente quemados. Entonces les guié a 1.000.000 de personas alrededor del mundo, de todos los que trabajaban en salud, hicieron sus técnicas de respiración y se encontraron luego con más energía, capaces de estar a la altura del estrés, y todo esto está sucediendo. Antes de darle lugar a las preguntas de la audiencia, me gustaría preguntarte ¿cuál es tu principal mensaje que querés mandar acá en Génova? Hoy, ¿sabes? De acá en Génova es un lugar de paz. Siempre se ha posicionado como un lugar de paz hacia el mundo. Entonces, acá yo quisiera hablar de esta misión que es yo me paro por la paz. Que cada individuo se pare y diga yo estoy por la paz. Que cada individuo se pare y diga yo estoy por la paz. Además de la guerra hay una energía tan de luto, tan de duelo. Y las personas, como su nación está en guerra, hay mucho enojo hacia las personas, hacia cierto sector de la sociedad. Entonces yo quisiera que esta energía negativa de la depresión, llevarla hacia algo positivo. Entonces el mensaje positivo es que si todos nos paramos por la paz, entonces nos empodera y crea una mejor atmósfera alrededor nuestro. Y todos quieren hacer algo. Todos se sienten tan que no saben qué hacer. Entonces, si nosotros en nuestra campaña nos paramos por la paz, yo estoy seguro que esto va a resonar en los círculos internacionales y que las personas van a encontrar que hay esperanza. Que las personas se paren por la paz. Y esto es lo que va a surgir. Antes de devolverle el micrófono a Pierre, ¿vos siempre sos tan optimista? ¿O a veces te sentís que necesitas también obtener tu propia energía? Porque vos estás todo el tiempo dando energía. ¿Cómo obtenés vos tu energía? Sabés que tengo las técnicas que funcionan y yo las uso también. Gracias, Gurudev. Gracias, Luisa, por esta charla interesante. Si no les molesta, me gustaría hacerles una pregunta más acerca de esta guerra entre Ucrania y Rusia. Una pregunta que todas las personas piensan es ¿cuándo es que la situación está lista para la paz? ¿Hay un momento preciso, vos pensás? ¿Cuándo es que los dos partidos del conflicto, las dos, están listos para charlar? ¿Y cuál sería lo que dirías acerca de este conflicto? ¿Ya están muy lejos o pueden avanzar rápido? Si me preguntas a mí, siempre es buen momento para hablar. Siempre es buen momento para hablar. El diálogo es la forma. La guerra no es la forma. Y los países se han dado cuenta la cantidad de destrucción que ha sucedido. Ambos lados. Y es inmenso. Y el impacto que ha tenido sobre todo el mundo, no puedes ni siquiera explicarlo. Cómo ha impactado la vida de las personas. Entonces es buen momento. Debiera haber un diálogo de hablar, de dar y tomar, y no tomarlo como una situación de ego, sino que debiera una situación en la que
ambos ganan, que ambos ganen, que sea un ganar-ganar. Entonces también hay preguntas en la habitación, todas las preguntas son bienvenidas, pueden levantar la mano y tenemos un micrófono que les va a llegar. Sí. Por favor, decís simplemente tu nombre, la organización a la que trabajas, si hay alguna. Yo soy psicóloga en Polonia. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, soy de Polonia, de la Universidad Médica de Varsovia, y quisiera preguntarle algo que para mí es muy importante. Tenemos muchos refugiados de Ucrania en Polonia y estamos trabajando mucho. Y sé acerca de tu misión en Colombia. Y pensé que yo entendía todo, pero ahora para mí es muy difícil ser neutral. Y vos decís que vos sos neutral, entonces que así podés ser un puente. Y yo sé que en la historia, para las mujeres, para los niños, en Ucrania es muy difícil. Para mí, yo conozco las historias y siento el dolor, entonces me gustaría preguntarte qué hacer para ser neutral, para poder ayudar. Tenemos que ser fuertes. Sí. Gracias por tu pregunta. Estamos trabajando con los refugiados y hemos abierto todos nuestros centros en Polonia, en Hungría, en Alemania, abiertos para los refugiados. Les estamos dando hogar, les estamos cubriendo todas las necesidades básicas, la comida, estamos haciendo todo ese trabajo. Nuestros voluntarios están involucrados día y noche para traerlos a lugares a salvo, dentro de Ucrania, fuera de Ucrania, y estoy yendo a visitar los campos de refugiados, voy a hablar con ellos, y lo que necesitan ahora es un programa de alivio del trauma, porque tienen tanto trauma, tienen miedo, ansiedad, tensión, entonces nuestros voluntarios están trabajando para ellos. Esto es con los refugiados, pero con las charlas del gobierno todavía estoy queriendo encontrar una forma de llegar a poder tener una charla y tomo ayuda de quien pueda. Otra pregunta acá. De la Universidad Técnica de Múnich. Primero quiero expresar mi felicidad de que estés de vuelta acá luego de estos 2 años de pandemia y estoy muy complacido de que todos estemos acá de nuevo juntos. Y tengo una pregunta relacionada con la pandemia, porque sé que por supuesto estás trabajando en salud mental, me acuerdo de tu conferencia de salud mental del año pasado, y veo mucha división, en nuestra sociedad, en todos lados, en nuestra sociedad, en Alemania y también en otros países. El conflicto de Ucrania, que es externo, hay mucho conflicto externo e interno en la sociedad, que no siempre es violento, pero mentalmente están divididos, si se quiere. Y esto es algo que yo espero estar en lo equivocado, pero esto es lo que siento después de la pandemia. Entonces quisiera escuchar tu pensamiento de cómo atravesar esta división dentro de nuestra sociedad. Sí, ¿sabes? La situación ha causado 2 emociones extremas en las personas. O las personas se están deprimiendo mucho o están muy agresivas. Y ambas no son normales. Ninguna de las dos son normales, van a los extremos. Entonces, para traerlos al camino del medio y hacerlos sentir saludables mentalmente, físicamente, emocionalmente, estamos haciendo muchos cursos. Hemos diseñado 57 diferentes workshops para que las personas vuelvan
desde las universidades a las personas que están encarceladas, para todos, para los niños también, que durante 2 años no pudieron salir y jugar, hacer deportes. Durante 2 años hay tanta frustración. Entonces, ¿cómo manejar estas mentes, estas emociones? Para esto tenemos muchas técnicas y muchos cursos, programas, seminarios, y ha beneficiado a las personas de una manera tremenda. Puedes fijarte en nuestra página web, encontrar todos nuestros cursos. Gracias. Y todos aquellos que están escuchándonos por Zoom también pueden hacer sus preguntas y pueden levantar su mano electrónica en la pantalla. Y acá en nuestra habitación, ¿hay alguno más? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, señor. Te está llegando ya el micrófono. De la Universidad de Génova. Gracias por tu mensaje tan fuerte y me gusta tu forma de abordar, significando que si queremos hacer la paz, necesitamos pensar en un mundo, en una humanidad. De todas maneras, cuando miramos a la globalización, observamos que hay un ganador y un perdedor en la globalización. Y inclusive en los países democráticos de Europa hay unos que tienen poder y otros que no tienen poder. Entonces, ¿cómo pensás que es posible convencer a este 30-40% de este cuerpo político de que no están pensando en esta humanidad compartida, sino una humanidad diferente? Creo que cuando se trata de política, hablar poco es lo mejor. ¿Sabes? Cuando hay grupos, entonces eso le viene muy bien a la política, porque esa es una forma fácil de obtener votos. Pero lo que yo estoy hablando acá, lo que estoy diciendo, es que es básicamente la inseguridad de las personas lo que los lleva a una a la izquierda, una a la derecha. A la derecha, a la izquierda. Es inseguridad. Es una falta de pertenencia con otros grupos, con otras personas. Y entonces un sentido más de aislamiento, de sentirse aislado. Entonces la transformación social es necesaria para esto. Hay que desarrollar una mentalidad sana en la que no te sientas inseguro, en la que no te sientas mal por cualquier cosa, en la que no pierdas tu temperamento por cualquier cosa y que empieces a tirar piedras e involucrarte en violencia por nada, por una razón que ni se entiende. Entonces, las redes sociales ha hecho mucho bien y también ha traído muchas preguntas, ha hecho que surjan muchas preguntas al tratarse, muchos cuestionamientos acerca de las noticias correctas y de la información correcta. La falsa información también puede disparar mucho enojo, mucha frustración en las personas. Esto también está sucediendo alrededor del mundo. Les quiero decir esto, en muchos lugares. Y entonces todo necesita una aproximación, un abordaje muy holístico y mucho trabajo. Y paciencia, sí. Luisa agregó, y paciencia. ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas más? Vamos a tomar esta. Soy Shamik de la universidad. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Se escucha bien ahora? ¿Cuál es la causa raíz de todos estos conflictos? El mundo, durante décadas, cientos de años, si vamos para atrás, hay conflicto. Si vamos para atrás, cuál es la razón a lo largo del tiempo? ¿Qué fue lo que hizo uno al otro? Sí, la raíz del conflicto es cuando sienten que el interés propio está amenazado. Si un interés propio se siente amenazado, entonces surge el conflicto. Eso es lo número uno. Lo segundo es falta de comunicación y cuando se quiebra la confianza. Lo tercero, cuando se quiebra la confianza. Entonces, una última pregunta.
Apur, trabajo para un centro de investigación nuclear y mi pregunta no tiene que ver con la ciencia, sino que hablaste de la falsa información. Hoy en día, todas estas plataformas sociales están llenas de únicamente información falsa y necesitamos empezar cómo saber a qué creer. ¿Cómo podemos hacer con esta falsa información? Déjame que te haga una pequeña corrección en lo que estás diciendo. No toda la información de las redes sociales son falsas. No, 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 no. No podemos poner en un rincón a todo. Las redes sociales han hecho tanto bien a la sociedad. Han hecho que las noticias estén accesibles a las personas de manera muy rápida y que sean más auténticas. Habiendo dicho esto, sí, hay información falsa que también se esparce con mucha velocidad y las personas comienzan a creer en ella y esto es un desafío, esto es un peligro. Entonces las personas debieran siempre asegurarse de rechequear, de chequear de nuevo antes de empezar a creerla y no creer ciegamente cualquier cosa porque está en las redes sociales. Gracias por estas últimas palabras, muy importantes ahora en este club de prensa de Génova, de chequear 2 veces la información. Podemos estar de acuerdo con esto y es una regla básica para estar en las redes sociales. Entonces, muchas gracias por tu mensaje, por tu mensaje de esperanza, por tu mensaje de paz y por estar involucrado con todo esto. Sé que tenés más eventos ahora a la tarde para llevar tu mensaje y te deseamos una buena estadía en Génova. Gracias a todas, a la audiencia, a los que vinieron a compartir este momento y también a todas las personas y a la audiencia que nos siguen en Zoom, online, en toda nuestra web. Y ahora nos podemos juntar a trabajar un ratito, vamos a hacer el recreo de almuerzo y está abierto para todos ustedes. Muchas gracias y que tengan linda tarde.